Generalmente cuando grabamos el vuelo del cometa intentamos, en la medida de lo posible, transmitir alegría, intentamos, no sé, compartir con vosotros lo que es el amor por los libros sin más ambajes, pero estamos en unos días muy complicados. Valencia está de luto, yo vivo en Valencia. Debo decir que soy un afortunado porque la inmensa riada que de momento ha matado a más de 200 personas no me ha afectado más que a un nivel logístico y material muy superficial. Y creo que antes de empezar con el tema de hoy, vamos a... Os voy a leer un fragmento de lo que a mí me gustaría que fuera Valencia, porque es la Valencia que todos tenemos en mente cuando pensamos en días normales. Y creo que la persona más indicada para contarnos y hablar sobre esa Valencia es Vicente Blasco Ibáñez, que tiene un fragmento de una obra llamada La Barraca, que dice de la siguiente manera: se desperezó la inmensa vega bajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba por la parte del Mediterráneo. Los últimos ruiseñores, cansados de animar con sus trinos aquella noche de otoño, que, por lo tibio de su ambiente, parecía de primavera, lanzaban el gorjeo final como si los hiriese la luz del alba con sus reflejos de acero. De las techumbres de paja de las barracas salían las bandadas de gorriones como un tropel de pilluelos perseguidos, y las copas de los árboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos de estos granujas del espacio que todo lo alborotaban con el roce de sus blusas de plumas. Se apagaban lentamente los rumores que habían poblado la noche, el borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de los mastines vigilantes, y despertaba la huerta, y sus bostezos eran cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en barraca. Los campanarios de los pueblecitos devolvían con ruidosos badajeo el toque de misa primera que sonaba a lo lejos, en las torres de Valencia, esfumadas por la distancia. De los corrales salían un discordante concierto animal, relinchos de caballos, mugidos de vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos. Un despertar ruidoso de bestias que, al sentir la fresca caricia del alba cargada de acre perfume de vegetación, deseaba por fin correr por los campos. Es un fragmento de Vicente Blasco Ibáñez, de su obra La Barraca, y no hay mucho que podamos decir desde aquí, con todo lo que ha pasado, al margen de lo evidente. Si estáis en Latinoamérica y habéis estado siguiendo el fenómeno, esta catástrofe desde la distancia, hay mucho que seguramente os pille de nuevas. Si sois de España y vivís en Valencia, estáis al tanto seguramente de todo. Y si estáis fuera, lo único que os puedo decir es que estos son cosas que no se pueden ver venir más que tras una sucesión trágica de malas estrategias, de falta de previsión, de avisos dados fuera de hora. ¿Cómo puede ser que ese día que se sabía que iba a haber gota fría, los colegios estuviesen abiertos? ¿Cómo puede ser que, estando la información climatológica al acceso de cualquiera, no se haya actuado antes? ¿Cómo puede ser que los que se suponen que tienen que vigilar por el bienestar de la ciudadanía están señalándose unos a otros sin ningún tipo de pudor por miedo a represalias políticas? Yo hoy, cuando vi que los Reyes, junto con Mazón y Pedro Sánchez, iban a ir presencialmente a la zona cero, yo sabía que eso iba a pasar.
De hecho, puse un tuit un par de horas antes y dije, la gente no está para mierdas, la gente no está para que ahora mismo los dirigentes se vayan a hacer la foto. La gente no está para eso. La gente está muy caliente, muy caliente. Y hay muchísimo miedo y falta todavía mucho por descubrir. Hablamos de 200 muertos, pero hay más de 1000 desaparecidos. Los parkings y los garajes no están drenados. No sabemos todavía lo que hay ahí abajo. Hace una semana yo aparqué mi coche en un parking de un centro comercial que a día de hoy es una tumba marina. No sabemos todavía cuánta gente muerta hay ahí abajo. Entonces, ¿qué esperaban que pasara? Después de que viésemos todo ese circo mediático y, a final de cuentas, solamente se veía a la gente de la calle ayudando a la gente de la calle. ¿Cómo le puedes decir a la gente que no vayan a ayudar, que no vayan a molestar, y luego al día siguiente, después de aplicar una restricción de acceso que afortunadamente la Guardia Civil en muchos puntos ha sido permisiva porque se han dado cuenta de que hacía falta que la gente entrase a ayudar, ¿cómo puede ser que la comitiva de Su Alteza, el señor Felipe VI, con sus 40 vehículos de seguridad, bloqueasen toda la ayuda y toda la actividad de limpieza? ¿Para qué? ¿Para hacerse la foto? ¿Qué quieren demostrar? Yo ya era republicano. A mí la monarquía me suda los cojones. Pero es que ahora, directamente, ¿qué me queda? Porque es que es increíble que siendo republicano me encuentre que la única figura de poder que ha aguantado hasta el final ha sido el puto rey. La única. Bueno, también le pagamos exclusivamente para eso, porque poco más hace. Desde este Más que ser la podcast, cara. más que ser la cara. Es que se juntan muchas cosas. Se junta mucho hartazgo. Entonces, lo único que podemos hacer desde este podcast, antes de arrancar con el tema que Diana ha preparado, se ha currado una escaleta que flipáis durante un montón de días. Me he puesto en contacto con la gente del gremio de libreros de Valencia, gente que les he pedido, ¿me podéis facilitar por favor el listado de las librerías y las editoriales que están en la zona cero, que están ahora mismo arrasadas? Hablamos de negocios familiares, no hablamos de grandes empresas, no hablamos de un Mercadona, hablamos de pequeñas librerías que han aguantado varias crisis y que a día de hoy el bajo le falta una pared y no saben cuándo van a poder volver a abrir. Librerías que, si ya estaban al límite, es probable que no aguanten esto, porque no sabemos lo que va a pasar. No lo sabemos. La realidad es que ahora mismo tengo gente que me manda mensajes desde la zona cero porque viven en las inmediaciones, ya huele todo a podrido. Va a venir enfermedades. Está haciendo Hay, calor, hace calor. Hay aguas negras el agua, sí. mezcladas. Animales muertos. Cadáveres. Eso, ahora mismo, es un sitio inhabitable. Van a venir semanas de muchísima oscuridad. Material, humana y espiritual. Va a ser muy complicado. A nivel político, yo no sé lo que va a pasar. Pero si yo siempre me he considerado una persona ligeramente moderada en algunos aspectos, estos son los eventos que te radicalizan, porque te das cuenta de que no mires arriba, no hay nadie al volante. No hay nadie al volante. Llega el momento de que todo esto pase y pasa, porque nadie lo ha querido evitar. En este caso, y a mucho menor escala, pero a lo que quiero llegar es que da igual, hace un par de años aquí en Madrid, con lo de la Filomena, es verdad que una riada no es una nevada. Pero pasó exactamente lo mismo. No se avisó, las empresas abrieron, permitieron a las empresas abrir, se sabía lo que iba a pasar. eh, Confían en que nunca pasa nada y en que la gente se, se gestiona. Esto es un poco como cuando se dijo aquí en la Comunidad de Madrid que
que los centros de salud estaban en cada casa. Entonces son barbaridades que se dicen por parte de los políticos, en este caso, pues también del PP, aunque aquí no se salva a nadie. Y en este caso, bueno, pues también se dijo eso. No pasa nada. Si te duele la cabeza, si te encuentras mal, quédate en tu casita y apáñatelas porque no pasa nada. Y como, bueno, trabajadora de sanidad tengo que decir que la gente está muy al límite con todo. Muy Muy cansada. al límite, y cuando hablamos sobre todo de que se te ha muerto alguien de tu familia, que salga una persona como la personaje esta que salió en medios diciendo, no, los cadáveres de vuestros familiares os esperáis en casa a que os Sí, mandemos a aquí no llamar. vengáis. Sí, Aquí no sí, vengáis esto a es. molestar. O sea, el horror administrativo es esto. El Sí, horror administrativo es que una persona efectivamente. esté tan alienada en sus formularios que no sea Sí, consciente de la gravedad de lo que está diciendo. Luego se le pedir sí. disculpas, pero la cagada ya está hecha. Porque Sí, aparte, bueno, da igual, porque las disculpas no han salido en ninguna parte. Yo no he oído a esa mujer disculparse. no, Yo yo he oído a sí, esa mujer, por yo activa sí, y por pasiva, yo sí he decir a la oído. gente que se quedaran prácticamente en su puta casa quietitos. Su disculpa sí que salió en redes sociales y fue publicada. Lo que pasa es que igualmente esas disculpas llegan tarde y mal, porque, y con esto vamos cortando, porque no quiero tampoco Bueno, que decimos el listado de las librerías. sí, el caso, pero déjame acabar, por favor. Sí, A lo que me refiero es que cuando eres una persona que estás en el poder, o al menos se te presupone cierto grado de liderazgo o conocimiento sobre el medio que tienes que regir, una de dos. O después de esta reacción has demostrado ser un psicópata, que en muchos casos me lo creo, porque esa gente llega sí. ahí por motivos evidentes, en muchos casos, o has demostrado no estar a la altura. En ambos casos, esto es muy jodido, pero no hay mucho más que decir. Porque justamente el que está ahí, y no cobran poco por estar ahí, no cobran poco, está muy bien Sí, se pagado les lo que hacen, ¿vale? cobran bien porque se les supone Se les presupone responsabilidad. una responsabilidad, la responsabilidad Sí, se paga. No están sí. ahí para poner la cara en la puta foto. Vale, dicho esto, vamos a pasar con el listado del gremio de libreros de Valencia que nos han dicho en las siguientes librerías que han caído en desgracia con el tema de la zona cero. Una de ellos es Somnis de Papel, de papel porque es en valenciano, ¿eh? Somnis de Papel, Sueños de Papel, que está en Benetuser, tiene página web. Librolandia, en Benetuser, tiene página web. La Moixeranga, en Paiporta. Pasarela, en Paiporta. Bufanúvols, en Algemesí. Samaruk, en Algemesí. L'Esplai, en Alcudia. Y luego hay editoriales como Andana, Affairs o Kamakuk que tienen o bien sedes o naves de almacenamiento en la Horta Sud. También sufren pérdidas. ¿Por qué decimos esta lista? Y repito, Somnis de Papel, Librolandia, La Moixeranga, Pasarelas, Bufanúvols, Samaruk y L'Esplai, porque si a día de hoy, aunque sea en un 1%, tenéis pensado comprar un libro, por favor, buscadlo primero en las páginas de estas librerías. Ir a las páginas de las librerías de Benetúser, Paiporta, Algemesí y Alcudia. Ir ahí, miradlo ahí. Si lo podéis comprar ahí, compradlo ahí, aunque os cueste 1 euro más el envío. O sea, un poco más caro, compradlo ahí. Porque es muy probable que esta gente, como no se les ayude, no vayan a aguantar. Son negocios que van a cerrar, es cultura que no vuelve. Ir a comprar ahí. Repito, por última vez. Somnis de Papel, Benetúser, Librolandia, en Benetúser, La Moixeranga, en Paiporta, Pasarela, en Paiporta, Bufanúvols, en Algemesí, Samaruk, en Algemesí, y L'Esplai, en Alcudia. Y voy a decir una última cosa antes de cerrar. Hubo un comentario de un subnormal en uno de los programas pasados diciendo que hablábamos mucho de política. Todo es política en esta vida. Incluso el acto de ignorar la política es una forma de política. Y si no utilizamos este altavoz para emitir una opinión, al menos comprometida con nosotros mismos,
¿qué coño estamos haciendo? Dicho esto, pondré los nombres de las librerías y editoriales en los comentarios de iVoox y de YouTube y de donde surja que se publique esto. Y vamos a arrancar con el programa de hoy, que es... ¿Qué es, Diana? Bueno, este es un programa que la verdad es que me hacía mucha ilusión en hacer, porque me he pasado estudiando estos temas mucho tiempo y creo que tanto a la cultura europea y lo que ha sido la literatura posterior tiene mucho que ver, sobre todo en, bueno, lo que luego podemos llamar fantasía o épica o de caballería anterior. Entonces, me parece un tema muy interesante y como voy a hablar de ello, pues apasionadamente, eh, bueno, pues lo he traído para compartirlo con vosotros. Vale. Lo primero de lo que vamos a hablar, como ya habéis visto en el título, es el libro de las invasiones. ¿Qué es esto del libro de las invasiones? Es un libro que narra la serie de invasiones míticas por diferentes pueblos que, según el relato, Ujú. colonizaron y dominaron Irlanda en varias épocas. Estas invasiones están estructuradas como una secuencia de llegadas de diferentes grupos de pueblos, desde los míticos cesáreos o Vale. cesareos, que son los primeros que llegan a Irlanda, hasta los gaélicos, que se convierten en los antepasados de lo que ahora serían los irlandeses modernos. Vale. Cada grupo trae su propio trasfondo y muchos están dotados, como veremos más adelante, de poderes o conocimientos especiales porque son lo más parecido a dioses que hemos podido encontrar en estos primeros albores. Vale, Tener en cuenta... una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. En todas estas invasiones, cuando hablamos, por ejemplo, de los cesarios y, bueno, los gaélicos sabemos quiénes son, evidentemente, pero ¿los cesarios es una tribu o es una facción interna? A ver, todo esto es un poco de dónde vengan. Los cesáreos eran los descendientes de Noé, que vinieron con una de sus hijas a poblar Irlanda antes del diluvio universal. Ah, vale. Evidentemente, sí, bueno, son pueblos, ¿no? Como los posteriores, que son los de Partolón. Todos estos vienen del nombre de quien los lidera, no tanto de dónde vienen como el nombre de quien los lidera. Ah, Y vale. es siempre así. Luego veremos más adelante, porque vamos a hablar de estos y también vamos a hablar de los ciclos artúricos, cómo dan muchísima importancia a un líder Ujú. del pueblo. Como bueno, pues la figura de Arturo ya todos la conocemos, aunque bueno, vamos a hablar un poco más de este libro. Vale. El manuscrito más antiguo, porque entenderéis que esto es una recopilación a lo largo de muchísimo tiempo, no es un libro que se haya escrito por nadie. El manuscrito más antiguo en el que se encuentra este texto es el libro de Leinster, que es del siglo XII. Ujú. Y se encontró, bueno, pues en un monasterio, porque evidentemente, pues ¿quién va a escribir esto? Sin embargo, vale aclarar, porque el libro de las invasiones en irlandés es el Leger... Vaya, ahora se me ha equivocado, se me ha olvidado. Bueno, da igual. Como se llame, es el libro de las invasiones, pero en irlandés. Sí. Debería verse como una conclusión de una doctrina. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Que esto se escribió en base a para asumir los mitos irlandeses y meterlos en una cronología que coincidiera con la cronología bíblica. Entonces, este es un tema, por eso la primera descendiente de Noé, por eso se mete aquí, Ah, es vale, todo vale, para que vale, vale, vale. cuadre, Ya lo me entiendo. O sea refiero. que esta Sí, gente, están explicando, sí. corrígeme, encontraron el texto, ¿vale? Y luego lo ajustaron a la... ¿No? ¿No fue así? No, esta gente escribió el texto Ajustado de ya la a la claro, cronología. ajustado a la cronología. A ver, que se puedan encontrar, o sea, evidentemente los antiguos celtas no escribían, Ujú. no dejaron nada por escrito porque no era una cultura que escribiera. Lo que hicieron es, pues, como sabemos, los antiguos pueblos, todo esto era un legado oral. Las historias se contaban y se contaban alrededor de las hogueras,
los bardos, los trovadores, los druidas iban contándolos de aldea en aldea, y así es como se extendía este tipo de cosas. Yo entiendo, por el mucho tiempo que he estudiado este tipo de cosas, que durante un tiempo, cuando los romanos pasaron un poco por Irlanda, pero cuando se marcharon y los dejaron tranquilos, llegaron los cristianos a poblar Irlanda, hicieron un gran trabajo. Bueno, ya sabéis que San Patricio hizo un gran trabajo echando a las serpientes de Irlanda. Ujú. En fin, muy necesario, por otro lado, señor San Patricio, que eche usted a las serpientes, pobrecicas. Entonces, hizo un gran trabajo de evangelización. Bueno, sabéis Ujú. que a día de hoy y en el pasado reciente, el gran conflicto entre Inglaterra y, bueno, Reino Unido e Irlanda es que, bueno, pues unos eran profundamente cristianos y los otros no. Va, entonces, en Irlanda caló muy fuerte el cristianismo. Bueno, volvemos al tema. Yo entiendo que los antiguos druidas, que luego pasaron a ser bardos y que luego pasaron a ser monjes, se dedicaron a escribir su historia para que no se perdiera, pero claro, no podían escribirla sin más, porque Ujú. ya sabéis que por aquel entonces el arte se dedicaba exclusivamente a la religión. Entonces, estos escribas que escribían, pues como el libro de Kells, que está en el Trinity College de Dublín, Sí. pues estos monjes escribían su historia, pero claro, adaptada. Muchas cosas las respetaron, como por ejemplo los Tuatha de Danann, que son el pueblo este místico, que son sus dioses, que es la cuarta invasión, los respetaron, pero intentaron meter, pues a veces un poquito con calzador, entendemos, claro, pues la historia bíblica y los eventos bíblicos, sobre todo dentro de esta cronología. Sí. Bueno, es que es el Legor Gabala, perdón. Son nombres Eh, complicados, ¿eh? Yo creo que te lo vamos a sí, perdonar sí, esto bastante, tranquila. gracias. Bueno, se trata de una historia que mezcla algo de la historia y algo del mito, en la que se incluye un relato sobre el origen de los irlandeses dentro de un contexto muy bíblico, creado una genealogía complicada que conecta a los gaélicos con Jafet y con su padre Noé, y más adelante con su nieta. Vale. Este texto explica cómo se fue poblando Irlanda a través de 6 oleadas de invasiones, siendo la última la más importante. ¿Porque viene de España? No, ya que culmina con la derrota de los dioses irlandeses, los Tuatha de Danann, que son inmortales y, bueno, pues eso, que caen derrotados a manos de Mil, o los hijos de Mil, realmente, porque Mil no llega a ir, pero son los milesios los que llegan allí, porque descienden, bueno, pues eso, de un escita Ujú. llamado Fenius Farsight. Madre Los mía, sí que colonizadores, ha llegado lejos este hombre, ¿eh? Los excitas, yo sí, 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 exactamente no sé de qué región son, pero por el motivo que suena, que sea, me suena de... del Age of Empires. Bueno, es que este colega, los excitas, efectivamente, me suena de Danubio, Mar Negro, Cáucaso y el Volga, o sea que han viajado Claro, bastante. recordemos que todas las religiones que tenemos a día de hoy, o que teníamos, todas las religiones celtas vienen del valle indoeuropeo, y son esas religiones que vienen del Danubio, de gente que se desplazaba, que eran nómadas por aquel entonces, y se desplazaban por toda la península, o sea, por toda Europa. Realmente venían de allí, pues, Alemania, Francia, España, el norte de España sobre todo, porque en el sur, bueno, pues más fenicios y cosas así, pero en el Ujú. norte sobre todo íberos, carpetanos, betones, pues esta gente que vivía aquí, que era celtas, sí, celtas podríamos decir, íberos. Ujú. Y también llegaron, por supuesto, a las islas británicas, llegaron a Irlanda también. Irlanda es verdad que como cuando los romanos llegaron allí, vieron pues a la gente salir despeinada con los pelos rojos ahí, y dijeron, pues aquí que hay nada más que locas, vámonos. Entonces, no, o sea, porque decían, ¿no? Que si los hombres eran temibles, pues que las mujeres eran peor. Wow, ¿y Cuando esto? vives. Sí, 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 eso decían, que las mujeres eran terribles, pues porque tendrían una mala leche y ya estarían hasta el toto. También es verdad que después de sufrir
tela de invasiones vikingas, pues ya llegas a un momento en que estás pues muy hartica de esto. Ya. Debe ser. Bueno, Bueno, una cosa, por generar una analogía con un tema que aparte nos toca de cerca, hay muchos pueblos en Valencia, por ejemplo, que es una cosa muy peculiar, que está pueblo y pueblo playa. Me explico. sí. Por ejemplo, Almenara. Bueno, casi todos, hay un montón de pueblos. Sagunto. Pueblos que tienen, que antiguamente estaban en la playa, pero fueron tan asediados por la piratería berber, o la piratería que fuese de aquel entonces, la mayoría era berber, que al final, como no tenían tiempo de reaccionar cuando llegaban los piratas y desembarcaban y la liaban parda, la gente dijo, oye, a lo mejor sería buena idea montar el pueblo un poco más para adentro. Entonces se quedó la infraestructura del pueblo marítimo en la costa, con sus almacenes para pescadería, etc., etc., y se comenzó a montar lo que es la parte de viviendas en el interior. De modo que cuando venía una invasión pirata, ya tenían capacidad de reaccionar con atalayas, vigilancia, etcétera. Ya no nos pillaban bragas, ya tenían capacidad de por lo menos durante 6 kilómetros tierra adentro decir, ahí vienen, los podemos ver. A día de hoy, esa distribución geográfica se mantiene. Todos estos pueblos son los mismos municipios, pero partido en dos. Tenemos la parte de playa y la parte de pueblo del interior. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué está esta división? Porque además es curioso, no es Sí, un porque pueblo es de interior. mucho. Son muchos No, no, kilómetros de... sí, son muchos kilómetros. Es mucha distancia. Y tú dirías, Sí. en Nules también sucede. ¿Por qué hay una parte de playa y una parte de interior? Pues la razón Sí, yo hace unos histórica años es esa. estuve en Chilches. Chilches creo que se llama, que yo creo que ya pertenece a Castellón. Igual, o sea, era la parte de playa y a tomar por saco tierra adentro, una carretera que flipas, Ujú. el pueblo, y yo decía, ¿y no construyen entre medias? No, vamos a respetarlo, vamos a ser inteligentes porque si en un día, o sea, hace X tiempo pasó, ¿quién dice que no va a volver a pasar? Así que vamos, todos para adentro. Claro, es interesante cómo al final la forma de los lugares cuentan historias. Porque al principio no entiendes por qué, sí, pero si te lo explican, todo tiene sentido. Dices, sí, sí, ya me cuadra. Bueno, total, que llegaron estos hijos de mil a, ¿A dónde llegaban? a Irlanda. Bueno, tal, da igual. Alerta ictus, ¿qué está pasando aquí? Total, bueno, vamos a decir, porque el hijo de este escita se llamaba Breogan y fundó la ciudad de Brigantia, lo que hoy en día es La Coruña, o bueno, Betanzos. Y allí construyeron una torre tan alta que luego, ¿os acordáis de la torre de Hércules que marcaba el fin del mundo en Finisterra? Pues parecido, que sus hijos pudieron ver Irlanda desde allí. O sea, los hijos de Breogan vieron Irlanda desde allí y dijeron, bueno, pues vamos para allá. Así que Id, que era uno de los hijos de Breogan, le mandaron para allá. Pero, bueno, ¿qué pasó? Que cuando llegó allí le dijeron los Tuatha de Danann, no nos vamos a ver ahora, vamos a quedar dentro de 3 días, vete al barco y vuelve. Y lo que hicieron fue levantar las nieblas. Pero bueno, fueron más listos y pudieron encontrar la entrada y al final les invadieron. Pero bueno, eso forma parte del mito, lo que nos queramos creer. Y fue asesinado, su cabeza fue mandada o sea, le cortaron la cabeza y su cuerpo fue devuelto a España. Y bueno, pues ante ese juramento de, de vengar la muerte de su hijo, aunque Breogan ya no estaba vivo, fue Mil, que tampoco llegó vivo, pero bueno, es que esta gente se moría como chinches. Total, que después de vencer a los Tuatha de Danann, Irlanda quedó dividida. Los hijos de Mil poblarían las zonas de luz de la isla. Y los Tuatha de Danann poblarían los sitios de sombra, los cauces de los ríos, las sombras de las piedras, el inframundo sería para ellos. La genealogía de casi todos los jefes irlandeses posteriores se rastrea desde los hijos de Mil hasta la conquista cambro-normanda de 1169. Tela. Bueno, vamos a hablar por encima un poco de los grupos principales y continuamos. Los cesarios, que son el primer grupo que llega a Irlanda, que es liderado por Cesair, que supuestamente era la nieta de Noé, que desembarcó con 3 hombres y 60 y tantas mujeres. Wow.
porque había que cuadrar el lore bíblico. Sí, sí, sí. No llegaron a hacer mucho porque pues al poquito tiempo murieron de una plaga. Vaya por Dios. Bueno, yo creo que esto es por cuadrar, como he dicho antes, por cuadrar el lore bíblico, porque al diluvio universal no sobrevivió nadie, así que nadie es nadie. Ujú. Bartolón llegó liderando el segundo grupo, que llega después del diluvio, introduciendo la agricultura y la alfarería ya. Y de aquí sale el mito de la reencarnación, pero no como tal la entienden otras religiones, ¿no? Aquí llega uno de nuestros primeros narradores, que es Tuan, se llama Tuan, el narrador. Llega con esta segunda invasión y narra la historia de Irlanda y la historia de las invasiones de Irlanda desde su punto de vista. En estas historias irlandesas en las que suele haber, pues eso, narrador, cuentero, y este nos narra también su historia, que es a través de la reencarnación. Él ve cómo sus congéneros con los que llegó mueren todos, de esta invasión tampoco queda nadie, y él, ya muy mayor en una cueva, se convierte primero en ciervo. Ujú. Y siendo ciervo, es cuando es el. Cuando llega la siguiente invasión. Después de esta, igual, es un ciervo tal, pero se hace mayor, muere, se convierte en jabalí. Igual, es el narrador de la siguiente invasión. Que ahora vamos, seguimos con ellas. Y Vale. finalmente se convierte en halcón y el último o sea, en halcón se convierte cuando llegan los Tuatha de Danann, es capaz de verlos desde el aire, y para su última reencarnación se convierte en salmón. Una mujer embarazada se lo come, así que esa mujer se convierte en su madre porque se reencarna en el cuerpo de ese niño que estaba por nacer. Vale, este tema de la... Bueno, cuando decías reencarnación, verdaderamente es la transmutación Sí, a animales, que está muy es la asociado con lo druídico. claro, es la transmigración del alma, Ujú. que no tiene nada que ver con la reencarnación, porque la reencarnación no tienes por qué recordar tus vidas Claro, pasadas, pero en la transmigración del alma sí. Aunque bueno, los irlandeses tenían esta manera de pensar en la reencarnación como tú ibas al río de almas, ibas al mundo de los muertos y allí esperabas hasta que decidías volver a este mundo un poco, ¿no? A tu rollo, o sea, lo decidías tú. Bueno, sí, esto ya nos introduce por primera vez en la narrativa los ciclos de la muerte y el renacimiento. ok. El tercer grupo son los nemedianos, que llegan liderados por Nemeth, evidentemente, y también encuentra dificultades de todo tipo, sobre todo ya con otros actores que entran en la partida, bueno, en el relato, que son los fomorianos, que es una raza de criaturas semidivinas o divinas del todo y muy hostiles. Esto también, o sea, Ya, acaban con ellos los fomorianos porque son tremendos. Los fomorianos representan las fuerzas de la naturaleza. vale. Los Firbolg llegan también, que es un grupo de seres sobrenaturales también, pero más militarizado, que, bueno, estos son sajones, vienen ahí, bueno, tienen mucho más lore, lo estoy haciendo muy resumidito. Ujú. A estos últimos llegan los Tuatha de Danann, que llegan cuando Tuan es un halcón y los ve llegar desde el cielo, porque llegan en barcos subidos en una tormenta. Desembarcan, vencen a los Firbolg y se quedan con el dominio de Irlanda. Y también tienen muchas peleas con los fomorianos, Ujú. con los fomoroi, que hay una isla, etimológicamente hablando, hay una isla que se llama parecido. Vale. Bueno, el caso es que ya vienen y Hay estos dioses. muchas, hay muchas discrepancias en cómo se interpreta visualmente cada una de estas invasiones. Sí que es verdad que los Firbolgs coincide, imagino que porque provendrá del texto original, que son de piel azul o están tatuados Sí. con tintes Vale. azules y que tienen ciertos rasgos un poco animalescos, como tener orejas de cabra, puede ser.
¿Alargaditas? Sí, sí, bueno, pero yo creo que eso ya entra dentro de la narrativa. Que lleven la piel tatuada de azul pueden ser pictos, que vivían en Escocia. Y bueno, realmente yo creo que esas características animalescas es más por el tema de justificar, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, describen a los Tuatha de Danann, son seres brillantes, seres divinos, muy bellos, tal, tal, tal. Yo creo que es más propio de animalizarlos y de ponerlos inferiores Ujú. que realmente, pues, eh, tuvieran ese tipo de poder, aunque puede ser también por algunos relatos. Vale. Eh, Porque a todo bueno, como ya esto, hemos... una pregunta, es que te estoy interrumpiendo, lo siento, pero sí tengo mucha No, no, no. curiosidad. El, o sea, el libro de las invasiones como tal, que es como si dijésemos unos nivelungos, ¿no? Al fin y al cabo es como un anillo de los Sí, 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 nivelungos. total, total. Se puede comprar, pero claro, ¿qué versión se puede comprar que contenga una información adecuada? O mejor dicho, ¿qué longitud de libro deberíamos fijarnos? ¿O cuál has A ver, leído yo lo he tú? tenido, yo tengo ese libro, el Lebor Gabala, es un libro que te cuenta historias, la traducción es, ya os podéis imaginar, está muy adaptada porque esto se hacía en romance, no Ujú. se escribía en prosa. Sí, Es muy farragoso de leer, es muy farragoso de entender y bueno, es más fácil que te leas un estudio, que alguien te explique un poco de qué va la vaina y qué es lo que pasa, o los relatos adaptados ya una vez, pues el relato este de Tuan es mucho más fácil que tú lo entiendas cuando te lo hacen en prosa. Alguien lo ha claro, adaptado y lo ha escrito en prosa. sí, Pero el libro como tal se puede comprar. O sea, tú puedes comprarte un libro de estos con sus numeraciones en plan, pues como se escribía antes, los versos. No, no es que esté escrito en verso, es que, bueno, pues tienen esas partes, no tiene continuidad, es como partes sueltas. O sea, te vale, están contando como diferentes trozos de la historia que tú tienes que intentar integrar. Entonces hay vale, muchos relatos y luego muchos cuentos que tienen sentido realmente, y esto yo creo que es al final lo más bonito, que tienen sentido cuando alguien te los narra. claro, Tú puedes leer, incluso cuando lleguemos a los ciclos artúricos, tú puedes leer esos ciclos artúricos, pero cuando un buen cuentero te narra la historia de Sir Gawain y el Caballero Verde, o te narra la historia de Sir Gawain, que es muy recurrente porque Sir Gawain hacía muchas cosas, pues estaba todo el día a tope. sí, Era un señor muy activo. Sir Gawain y la bruja, o Sir Gawain y el caballero verde, pues lo disfrutas. Es cuando realmente se disfrutan este tipo de cosas. claro. Lo que pasa es que, bueno, claro, tienes que encontrar a alguien que lo cuente. Yo por lo que estoy Bueno, viendo en una versión, ujú, nada, los capítulos suelen tener una longitud de entre 10 y 20 páginas. El libro, en una versión que he encontrado por aquí de Ediciones Acal, que es una editorial que suele publicar libros de estas ujú, características, son 13 capítulos y con un glosario final, un pequeño estudio de vocabulario. Y en sí. general es lo que tú dices, o sea, empieza con la conquista de Cesair, conquista de Partolón, de las llanuras que fueron limpiadas en los tiempos de Partolón, sobre la Mm, conquista de Neimhid como sigue, y luego habla de los Firbolgs, ahí por el medio. Quiero decir, sí. no es muy largo, será No, no, no. como un miocid, imagino, más o menos. Claro, yo creo que en temática es así, porque realmente pues no hay mucho más que contar. Pues lo bonito Claro. es cuando te cuentan la historia de Cuculain, de cómo llega, de quién es hijo, de cómo llega a la corte del rey, de cómo mata al perro que hay en la entrada, de cómo el rey le pide, pues como yo no, pues me han matado al perro, pues ahora tú vas a ser mi perro. Entonces, cómo se gana los favores del rey, cómo va haciendo sus pruebas, o sea, realmente lo bonito cuando tú lo lees
pues a ver, es interesante si te mola mucho el tema, pero lo bonito realmente es que alguien te lo cuente. Claro. A Bueno, mí lo que me flipa de... Hostia, no paro de interrumpirte, perdóname, no, continúa. no, 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 tranquilo, Es tranquilo, no, que, no. es que Estamos aquí para esto. cada vez que dices, bueno, yo me meto por el medio con la cuchara y digo, pero espérate, Perfecto. vuelve aquí, quiero comentarte una cosa más. A mí Sí. lo que me flipa de este libro, primero, es que como fue escrito de forma paulatina a lo largo de no sé si fueron 400 años, desde que empieza el primero hasta que sigue el último, y luego Ujú, juntar todas esas versiones de irlandés, o de gaélico, perdón, ¿vale? De aquel entonces que iría ujú. evolucionando 400 años de idioma. Fijaros Sí, el sí, sí. español cuánto ha evolucionado en 100 años. Ujú. Que leéis a Pío Baroja o incluso a Cela y parece otra cosa totalmente Bueno, yo diferente. creo que esto realmente fue escrito en latín. O sea, ni siquiera en irlandés. Porque yo creo que, ¿no? Yo O creo ahí que pone que se escribió en irlandés. los originales fueron en gaélico, ¿vale? Imagino que la armonización de todos los textos originales sí que sería en latín. Es una especulación, no lo tengo claro. Porque lo que llega a Francia en 1884, que es cuando se traduce, Ujú. imagino que estaría en latín. Y no acaba de traducirse al inglés, fíjate, hasta Sí. 1930 y algo. Sí, Quiero sí, decir, sí. tarda... Hablaremos ahora de esos autores, hablaremos al final de este trocito de esos autores, Ujú, de esos dos señores que fueron los responsables de que a día de hoy nos haya llegado hasta nosotros este libro y que se haya conservado también esa historia. vale, vale, Porque vale. bueno, si no, pues estas cosas estarían guardadas en el cajón de alguien o en un museo y no habrían trascendido realmente. Sí. Esto se consiguió a través un poco de, pues, del nacionalismo irlandés, ya en una época muy posterior, porque, bueno, pues Irlanda les ha gustado toda la vida mucho darse de leche con todo el mundo. Efectivamente, eso parece. Bueno, seguro que no lo disfrutaban tanto como podemos llegar a pensar. Bueno, si quieres, seguimos Ujú. explicamos un poquito cómo es esto. Tírale, tírale. Estos, sí, bueno, estos que os hemos comentado son los invasores, estos que ha dicho también Álvaro, que lo ha explicado muy bien, así resumido. Eh, los más importantes, evidentemente, son los Tuatha de Danann, que son los dioses luminosos de los celtas, el noble pueblo pálido, que después de la conversión al cristianismo se convertirían en las hadas irlandesas y en, bueno, pues en todos esos mitos que nos han llegado hoy en día del folclore. Todos esos eran estos dioses, porque eran ciento y la madre. De hecho, eran ciento y la madre porque como ahora tenemos capillas y vírgenes y santos para todo, pues por aquel entonces lo que tenían eran dioses locales de los lugares. Pues en este pozo estaba esta diosa, en este vado de río estaba este otro dios, pues igual allí era así, ¿no? Bueno, eh, tenemos que decir que a pesar de que luchaban con los fomoroes, también lo hacían en todos los ámbitos porque se mezclaban. Eh, y bueno, tenemos en cuenta que de uno de los muchos dioses, porque aquí ya se empieza a valorar y la narrativa empieza a ir porque cada uno hace bien lo que sabe hacer bien. Y que eso es lo importante. Por ejemplo, cuando Luke se presenta ante las puertas de Tir na Nog y pide pasar, le preguntan, ¿y tú qué haces? Y él dice, pues soy copero. Y pues ya tenemos un copero. Pues soy herrero, pues ya tenemos un herrero. Pues soy bardo, pues ya tenemos un bardo. Y él dice, ya, pero ¿tenéis a alguien que sea todo eso? Porque Luke es el señor de los muchos dones, entonces pues lo sabía hacer todo. Ujú. Evidentemente le abrieron las puertas y le dejaron entrar. Ya. Bueno, lo que sí sabían era que había que mezclarse entre ellos. Estos dioses en la literatura y o sea, en su narrativa representan los valores y principios de lo que luego sería la religión, esta celta, ¿no? Valor, hospitalidad, honestidad, todos estos valores celtas que a día de hoy han trascendieron a las novelas de caballería y que a día de hoy también han trascendido a las novelas de fantasía épica. Ujú. Bueno, eh, las fuerzas de la naturaleza, la sabiduría, la maestría en las artes, la dualidad y el equilibrio son lo que representan estos dioses. También traen la idea de la transformación, el ciclo de la vida y la muerte, la magia, el misterio.
y los héroes protectores héroes y protectores del resto de pueblos, porque claro, había mucha gente allí, no solo eran los Tuatha de Danann, había restos de, por ejemplo, la invasión de los Firbolg, que no se acabaron con ellos. Sí. Había todavía reyes que eran de esa otra invasión. Bueno, en contraposición hemos hablado que existen otros dioses, que son los Fomoroe, que encarnan las fuerzas de la naturaleza salvaje, incontrolable, hostil y muy cruel. Son los dioses que destruyen con su aterradora mirada, como Valor, que es el abuelo de Lugh, por eso os decía que estaban todos mezclados. Eran el caos y la lucha por la supervivencia antes de que la agricultura llegara. Eran la guerra y la muerte, evidentemente, que había entre los pueblos que poblaban Irlanda, que era todo pues por los recursos, como debía ser antes. Claro. Bueno, y aquí entramos, ¿no? ¿Quiénes recopilaron toda esta información tan valiosa que conectaba a los irlandeses originales con el mito de la Biblia, del Antiguo Testamento? Evidentemente la adaptación de los dioses y los mitos es un trabajo muy arduo que abarca, como ha dicho Álvaro, una gran horquilla de tiempo, 400 años, hasta que tú puedes integrar todo lo que tienes. Llega desde ese punto hasta, como hablamos hace no mucho en un programa, hasta el poeta Yeats, que hablaba también, pues, por ejemplo, en el Crepúsculo Celta, hablaba de estas historias que venían, pues el mito de que si enterrabas un leño ardiendo, no ibas a morir nunca. O sea, ese tipo de cosas de las que hablaba Yeats, sí, de las que hablaba Yeats en sus libros. William y que a día Butler Yeats, poeta, sí. premio Nobel irlandés, ganador del premio Nobel, efectivamente, y bueno, miembro vinculado a la Golden Dawn. Tenéis el programa subido, creo que fue hace 4 meses más o menos, lo tenéis por ahí, y con él fue el que inauguramos ese ciclo. Así que si tenéis alguna duda, ir a escuchar, ir a conocer al poeta. Bueno, estos primeros monjes irlandeses seguían el estilo del historiador Paulo Orosio. ¿Quién es este señor? Pues uno que escribió un libro que se llamaba algo así como El mundo de Dios contra los paganos. Y que narraba la historia en retrospectiva, como te la está narrando el mismo Lebor Gabála. O sea, eres un narrador y te estoy contando las invasiones que han venido. No te lo estoy contando en tiempo real, te estoy diciendo, ya que aconteció, ¿no? Os hablo de este señor también porque su obra marca el paso de la Edad Antigua, con los griegos y los romanos, a la Edad Media, donde esa gente pues ya había cerrado sesión. Bueno, este señor en concreto cerró sesión en el 423 después de Cristo. Hay que tener cuidado con estas cosas porque, por ejemplo, los ingleses empezaron a contar años. El año cero de los ingleses es el 400 después de Cristo. Después, o sea, que hay mucho caos aquí. Hijos de puta. No vamos a hacerle mucho caso a los años. ¿Pero por esta qué? Gente. ¿Una vez más? Pues una vez más, efectivamente. Una vez más o una vez más o, por ejemplo, la primera. Yo es que soy como Blas de Lezo. Yo siempre meo mirando a Inglaterra. Todo bien. Bueno, ¿qué compila este libro de las invasiones? El libro de Leinster, que está compilado en el siglo XII después de Cristo, el gran libro de Lecan, que está escrito en el siglo XIV, el libro de Balimot, que está escrito también en el siglo XIV, y dos manuscritos que tienen números y letras, no os digo más, que también son versiones del texto del siglo XI. Es posible que los compiladores del Lebor Gabála fueran monjes con conocimientos de latín y hebreo, además de las lenguas celtas. Ahí tenía razón Álvaro, ¿veis? Lo cual les permitía trabajar con textos bíblicos y darles una interpretación en el contexto irlandés. Es decir, que la idea de que eran los antiguos druidas instruidos en otras lenguas cobra bastante peso. Bueno, ya sabéis, su obra muestra una notable influencia de los textos bíblicos, como os hemos dicho, especialmente del libro del Génesis. Bueno, por mucho esfuerzo que los monjes hubieran puesto de su parte, la mitología celta irlandesa no habría llegado tal cual la tenemos si no hubiera sido por dos hombres del siglo XIX, que son Standish O'Grady y Douglas Hyde. ¿Quiénes son estos dos señores? Por ejemplo, Standish O'Grady nació en 1846 en Castletownbere, en el condado de Cork, en Irlanda, al sur, y estudió en el Trinity College de Dublín, se dedicó a la escritura y al periodismo, aunque era anglo-irlandés y protestante,
No era cristiano. Pero bueno, no pasa nada, se lo perdonamos. O'Grady se interesó profundamente en la mitología y en la historia de Irlanda. También le pasaba un poco como a Yeats. Ujú. Desarrolló una fascinación por las sagas heroicas irlandesas y, bueno, es conocido como el padre del Renacimiento celta, debido a su papel en la recuperación y adaptación de las antiguas sagas irlandesas. Su obra más influyente es History of Ireland Heroic Period, publicada en 2 volúmenes. En ella se adaptó las antiguas leyendas irlandesas de los ciclos mitológico y ultuaniano y presentó figuras Vale. heroicas como, muy conocido, ya os he hablado de él, Cuculain y el rey de Concobar, al estilo épico de Homero. Ujú. O sea, adaptando el mito, porque realmente, pues igual es leerlo del Lebor Gabala no te da tanta epicidad, pero si tú lo pones y lo cargas ahí las tintas, pues mucho mejor. Sí. Su enfoque fue a crear héroes nacionales para Irlanda y figuras que la gente pudiera admirar e identificar como símbolos de identidad nacional. Hombre, eso es Ahí va fundamental. el Renacimiento. Sí. Su trabajo inspiró a muchos otros escritores, os hemos comentado, como Yeats o Lady Gregory. Ujú. Esto le pasó Douglas, también al... Hicimos un programa de México en sí, la Feria del Libro de Valladolid y pasó algo muy parecido a esto. Y es que tú tienes un país o una región con una cultura brutal que queda eclipsada por, en este caso, una invasión religiosa, un paulatino, bueno, deterioro de los pilares creenciales del lugar y al final, cuando llegas al siglo XX o al siglo XIX, porque la gente ya es la del lugar, dicen, voy a descubrir mis raíces, voy a ver qué es lo que hay por debajo de todo esto. Y comienzan a surgir todos los mitos, todos los iconos, que de algún modo ponen en valor y realzan la identidad nacional del momento presente. Pasó en México, por ejemplo. En México, después de la invasión española, cuando cae todo aquello, hay un periodo de transición muy grande. Está la literatura virreinal, que es básicamente libros escritos por peña burguesa o conquistadora, y conforme se va quitando el estigma de aquello y quienes habitan el país ya son criollos o descendientes de criollos o cruces con esclavos y tienen noción de país como tal, comienzan a rebuscar en los pliegos de la historia y dicen, hostia, que aquí han habido deidades en los mitos sí, y grandes reyes. Vamos a ujú, recuperar todo esto. sí, Y es como comienzan a crearse historias que en lugar de ser historias que resuenan a Metrópolis, que resuenan a Sevilla o a Extremadura, ya comienzan a sonar a historias del lugar, para gente del lugar. Aquí pasa parecido. Ha sí, habido, o sea, aquí es cuando comienza a ponerse en valor en Irlanda todo esto que ha estado soterrado durante claro. muchísimo tiempo. Realmente aquí en estos años se inauguran la Liga Fenián, que los Fenián eran los guerreros del Alto Rey de Irlanda, porque la cosa era así, en Irlanda había un Alto Rey, ya sabéis que está la piedra en Tara, donde te acercas, muy parecido al mito artúrico. Es una piedra que está allí todavía plantada en la colina de Tara que chillaba si la tocaba el verdadero rey de Irlanda. El verdadero rey de Irlanda es el que se lo merecía. En este caso, durante esta época tan épica o sea, celta, el alto del rey de Irlanda era Finn MacConhail, que es uno de los, bueno, protagonizando muchísimos relatos que luego tienen mucho paralelismo y lo veremos con los del rey Arturo. Ujú. En este caso está la persecución del ciervo blanco, al que se le había impuesto una geas de que no lo persiguiera porque iba a morir. Cosas así. También tenía a sus caballeros que le ayudaban, entre ellos, bueno, uno muy conocido, Diarmuid, que también se enamora de una mujer que no estaba destinada para él, en plan, también el mito de Tristán e Isolda, o sea, muchos paralelismos que podemos encontrar y que luego se han
coño, que esos mitos los conocemos porque han hecho películas de ellos. O sea, hasta este Efectivamente. punto ha llegado. El caso es que, bueno, ya Bueno, me he perdido en mi propia frase. nos han llegado en muchos casos bajo un tamiz, iba a decirlo occidental, pero no es cierto, porque esto es Occidente, Esto es Occidente pero 100%. un Sí, tamiz a lo mejor romantizado por la industria del claro. cine estadounidense. No sé, yo me he puesto a leer en varias ocasiones los mitos artúricos y son entre despiadados. No son lo que te han vendido, que no son los osos No, gumis. no tiene nada que ver, No claro. O tiene sea, nada que ver. tened en cuenta eso. Había un caudillo, o sea, había un alto rey, y este vivía en el Ulster, en la zona que hoy es Reino Unido, en la zona que es Irlanda del Norte. Ujú. Allí vivía el alto rey y allí tenía su base. Esta gente en invierno no hacía nada, o sea, nada, pastoreaban, los druidas estudiaban, y en verano era cuando vivían. De hecho, hay un juego de rol que se llama Pendragon, en el que durante el invierno no juegas, solo juegas en verano, porque en verano era cuando ya salían, se iban a dar de tortas, plantaban, araban y todo eso. El caso Ujú. es, el Alto Rey vivía en el Ulster y en las otras 5 provincias de Irlanda vivían otros caudillos. Cuando había una... Estaban todo el día leches entre ellos. Y cuando había una invasión, pues de normandos, de cambrones de estos que no sé cómo se llaman. Cambrones. Pero, cabrones me gusta llamarlos a mí. De vikingos, de lo que sea, pues se unían. Se unían, el alto rey salía del Ulster, los Ujú. unificaba a todos y se iban a la guerra. Todos estos con sus antepasados en los... Estos ya eran hijos de Mil. Estos eran hijos de la última invasión. Y los Tuatha de Danann, que vivían en aquellos recovecos que les habían dejado, eran sus dioses. Vamos a Ujú. hablar de Douglas Hyde, que es una figura muy interesante, y con esto terminamos. Ok. Nació en Roscommon también, en una familia protestante, aunque desde joven desarrolló un interés en el idioma y las tradiciones gaélicas, influenciado por los cuentos y canciones de los campesinos irlandeses, que seguían hablando gaélico por aquel entonces, aunque luego aunque luego Inglaterra, Reino Unido, les prohibiera hablar en su idioma. Estudió también en el Trinity College de Dublín y allí perfeccionó su conocimiento del irlandés y se comprometió con la causa de revitalizar el idioma y la cultura irlandesa. Sí. Fue uno de los fundadores de la Liga Gaélica, que es en 1893, una organización cuyo objetivo era revivir el idioma irlandés y fomentar la cultura nacional. Fue su primer presidente y trabajó incansablemente para promover el uso del irlandés en la vida cotidiana, así como en la literatura, la educación y los medios públicos Ujú. escritos. Sí. A través de esta liga gaélica, Hyde defendió el concepto de una Irlanda culturalmente independiente de Gran Bretaña, no solo en términos políticos, sino también lingüísticos y culturales. Que esto se Señor, dice pronto, ¿eh? claro, Se dice señor pronto, Hyde, pero allí donde esté, lo han conseguido gracias a usted. claro que esto es un tema, porque en España, yo lo digo como uruguayo, ¿vale? Yo cuando vine a España desde Uruguay, es verdad que vine muy joven, yo no sabía que existía el valenciano como lengua o que existía, bueno, el catalán sí, porque tiene mucho predicamento, es muy cosmopolita Barcelona, pero otras lenguas que te pueden decir que existen que no te las crees porque desde fuera no se ven o porque Sí, sencillamente te suenan a chino. Entonces, sí, pero igual no tienen más salida más que en el territorio nacional. claro, efectivamente, pero hay mucho paralelismo con el franquismo y las lenguas. El valenciano, por Sí, ejemplo, a mí todo el mundo me sí, ha contado de aquí que era la lengua de los sí. paletos, lengua de poble. La lengua del Sí, poble, la lengua de la gente que efectivamente. daba Bueno, vergüenza no te hablar. digo más, pero yo recuerdo que me han contado, no de en Valencia en concreto, porque igual no tenían tanto, pero que en el País Vasco no les dejaban ponerles a sus hijas, a sus hijos el nombre en vasco, tenían que ponérselo en castellano, que era la lengua oficial. Pues no lo vamos a llamar español, que español es todo. Claro. El catalán es español también, el valenciano es español y bueno, tenemos castellano. El caso es ¿Estás 100% segura de esa afirmación que acabas de hacer? que el español todo es español. O sea, español, a ver, entendamos. Yo hablo castellano, Ujú. de Castilla,
El valenciano es de Valencia, el gallego es de Galicia, el bablés de Asturias, Oye, el vale. catalán es de Cataluña, no sé cómo se llama lo que hablan en Baleares, pero también es Pues aparte. te voy a decir una cosa y te como la boca. La Fundeu considera preferible usar castellano, referirse al modo de expresión en España para diferenciarlo de otras como catalán, gallego o vasco, igualmente españolas. Y español cuando hablamos de la comunidad hispanohablante. Sí, eso te iba a comentar. Vamos, Vamos, esa era la idea que yo tenía en concreto. nada. O sea, que una cosa es castellano, que es lo que hablo yo. No, no, esto lo aclaro sobre todo porque van a venir algún Ah, que van a venir otro a. a hacer mi y es, vale, vale, que lo dice la Fundeu, cuidado. Sí, y bueno, yo no tengo, o sea, a mí me da. Mira, yo voy a decir más. No, 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 Siendo un no, poco no, 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 confusa. no. A mí incluso si soy capaz de entenderte en valenciano, no te voy a pedir que me hables en castellano, pues si te estoy entendiendo. Pero claro, si no te entiendo igual alguna palabra, te pido que me la repitas. El caso es que, bueno, que me da igual, que habléis lo que queráis, que a mí me parece bien. Vale, Eh, ¿qué nos Os queda? como la boca yo también a todos, nos comemos la boca entre Me todos. parece perfecto. Orgías. Bueno, total, que en sus trabajos más importantes de este Douglas Hyde está Love Songs of Connacht, que es un lugar de Irlanda, una recompilación de poesía popular y canciones en irlandés, que las tradujo él mismo al inglés. Y bueno, pues su obra, ya sabéis, lo que mostró, pues el amor hacia esa lengua y el amor hacia esas tradiciones. Costumbrismo. Claro, también escribió un estudio exhaustivo sobre la historia de la literatura irlandesa desde las primeras sagas hasta los poetas modernos. A Literary History of Ireland, publicada en 1899. Por ahí yo creo que nació Borges, ¿no? Borges es inmortal, nunca nació porque es el principio y el fin. Solo lo he dicho para nombrarlo en este programa también. Gracias. Hyde fue una figura de gran respeto en el movimiento de la independencia irlandesa y del renacimiento celta. En 1938 se convirtió en el primer presidente de Irlanda. Wow. Después de que el país se estableciera como un estado libre. O sea, qué grande este señor. Vaya huevos. Su elección simbolizó un reconocimiento de la identidad cultural irlandesa que él tanto promovió y su trabajo en la Liga Gaélica influyó en la promoción y enseñanzas del irlandés en el sistema educativo actual. O sea, Con esto terminamos ¿vale? la parte del Lebor Gabala, del libro de las invasiones irlandés. Sí. O sea, Hay ahí es muchos. poco, ahí es nada. Lo he resumido mucho. No os he querido meter lecturas porque tela marinera. Y ya pasaríamos, aunque yo creo que. ¿Cómo vamos de hora? No, 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 esto es un programa aparte. Los ciclos Los ciclos artúricos. artúricos. Es un Sí, programa yo aparte. yo lo creo, pero. No, 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 Pero no, yo no. pregunto al jefe. O sea, Ah, lo que diga el jefe. que yo soy el jefe. Aquí Hombre, el jefe es producción. Que producción nos ha puesto estas grandes instalaciones para grabar este podcast que mueve millones de euros a la hora. Y yo creo que producción wow. dice que. O sea, yo no veo un duro. ¿Qué está pasando? Producción dice que ya está bien. Que así es Ah, que suficiente. hemos terminado, ¿no? Que Que corte. hemos terminado. La producción dice que acá una hora perfecta ha sido suficiente. Bien. Yo lamento que el ánimo del programa no sea más festivo, jacarandoso, pero es que las circunstancias no lo permiten. Entonces, yo creo que hoy ha sido un día de divulgación mito histórica muy chula, con la señorita Diana Soriano al frente, hablándonos de Cuchulain, Cuculain, como se llama el colega este. El perro de. Es que él no se llamaba así. Ah, no. Cuculain significa el perro de Laín. Ah, el perro de la IN. Sí. ¿Yo sabes cuándo El- conocí a Cuculain la primera vez? ¿Cuándo? Con las lágrimas de Ángela, creo que se llama. O las cenizas de Ángela. Las cenizas de Ángela. Madre Sí. mía, qué puto Qué libro. panza de llorar. Qué desgracia. Y éramos Porque muy Irlanda, chiquitos. tú. Éramos muy chiquitos y teníamos hambre y no habían papas. Y fíjate que pasaba el carro con el carbón y se caía el carbón al suelo. E íbamos Y ahí. no lo comíamos. No, no se lo comían, pero casi. Y nos robaban y se llevaban el carbón ahí y lo prendían y se calentaban en invierno. Joder, Bueno, qué es desgracia. que hemos hablado en otras ocasiones
de la brutal. Bueno, tú mismo has dicho, ¿no? Que los ciclos artúricos están llenos de brutalidad, que Sí. realmente las novelas de caballería, de amor galante y de todas estas cosas ha sido lo que luego nos ha llegado más actual. Pero, eh, joder con los britanos, cómo se las gastaban y las cosas que hacían. En Irlanda hicieron un impuesto, bueno, una ley que decía que los irlandeses no podían, o sea, podían tener casas, pero no podían tener techos. Entonces iban y les quitaban los techos a las casas. Es, Y decías tú, ¿y qué vamos a hacer? Que nos vamos a morir, que estamos en Irlanda, que hace mucho frío. y le Y decían, pero decían, esto es un sketch de Monty Python, estamos empezando. claro, efectivamente. Y Qué les bien. quitaban las casas, les quitaban los tejados a tomar por culo la bicicleta. Esto me recuerda a que nos meteremos en los mitos artúricos, que hay una película que la podéis ver en Prime Video, llamada El Caballero Verde, dirigida por David Lowery y protagonizada por Dev Patel, que está producida por esa factoría de hacer magia e ilusiones llamada A24, que yo la vi y debo decir que está pepina, está bien. ¿Tú la No sé viste? si representa. No, no, no la he visto. No sé si representa el mito como tal, porque es complicado. Es complicado que estas cosas. Bueno, porque está muy romantizado al final. Claro. La leyenda del Caballero Verde es que, otra vez, Sir Gawain, metido en todos los fregados, Ujú. le llega el día de Navidad un caballero vestido de verde y dice: os dejo asestarme un golpe con la condición de que dentro de un año yo os aseste el mismo golpe. Y llega Sir Gawain con cojones como la mesa de grande Sí. y dice: te corto la cabeza. Claro, pensando que se iba a morir, pero no se No, muere. no se El muere. caballero verde no se muere. Y lo que sucede a continuación os sorprenderá. Sí, la película reproduce perfectamente el mito, ¿eh? Es tal Sí. cual. Bueno, de Ujú. hecho, en lugar de ser un caballero verde, aquí lo que te pone es una especie de como de criatura gigante que sí es antropomorfa, pero no es humana. Entonces, no sabemos muy bien lo que es. Tiene muy buena Claro, crítica, la verdad. eso también puede venir de las leyendas, pero eso ya os lo contamos en otras, en el siguiente programa, Vale, ¿no? me parece perfecto. Nos vamos a la siguiente. Antes de cerrar, cositas, ¿vale? Esta vez he dejado la promo. Os podéis pirar. Si no queréis promo, os podéis pirar, ya darle a pausar o darle a stop. Da Yo igual, también me pero puedo ir o me tengo que quedar. no, tú te quedas. Tú eres prisionera Ah, de este programa hasta que fiches la salida. El, joder, colega. tenéis taller literario en el Patreon, bueno, en el Cometa. Tenéis en los enlaces abajo en las descripciones de los programas, ya sea en Spotify, Evox o YouTube o donde sea. Grupo de Telegram también, que podéis entrar e insultarnos directamente. Va a ser muy gracioso que nos insultéis ahí. Os voy a banear, pero lo Bueno, podéis intentar. no, no, pero también podéis darnos amor, que estamos ahí un poco de No, no, yo bajona, estoy beligerante hoy. ¿no? Yo quiero pegarme con gente. Yo quiero que venga alguien a insultarme para tener un motivo para partir la Eh, cabeza. De hecho, te voy a, vamos a dejar de grabar, vamos a dejar de grabar que tengo un par de cosas que decirte. te voy a preguntar, que Ah. le han pegado a Pedro Sánchez, pero alguien ha dicho, ¿y el palo cómo está? ¿Y el palo? ¿Cómo está el palo? Sí, porque el Bueno, señor este tiene unas espaldas que flipas ya, ¿eh? bueno, el tema es, nada, taller literario, Patreon. Tenemos ahora redes en Mastodon y Blue Sky. Prometemos no hacerles caso, pero nos podéis seguir. ¿Qué más? Ah, bueno, muy importante, el día 8 de este mes, es decir, el viernes que viene, no me acordaba que Ah, era este sí, yo te viernes, estoy diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿Qué dice este hombre? el viernes que viene ¿A estará en qué te vas? Gigamesh, Sí, Gigamesh a las 5:30, si no recuerdo mal. sí, a las 5:30. Presentación, bueno, es el club de Lovecraft que hacen ahí en Gigamesh periódicamente. Y bueno, me voy a colar ahí para hablar de A propósito de Lovecraft y Más allá de Lovecraft, que se ha publicado hace poco, pero como hay tanta movida con todo el tema de la Bueno, Dana, claro, de la es que gota fría. está, sí, sí, está el panorama nacional como Sí, para hacer festejos, la verdad. no he dicho gran cosa al respecto. Y quiero hacer una última reflexión. Ah, bueno, por cierto, un comentario importante, ¿vale? Es probable, es muy probable que dentro de no mucho nos podáis escuchar también en otras plataformas. Esto no está confirmado al 100%, falta mover un par de papeles,
pero queremos que nos podáis escuchar en más sitios. Entonces, estaba esperando Queremos ser que... como las cucarachas. Sí, Que allí donde miréis, poséis vuestra mirada, nos encontréis. aspiramos a ser ese tipo de insecto, no Sí, luciérnagas o escarabajos sagrados de Egipto, no, no, putas cucarachas, porque sí. efectivamente queremos ser muchas y sucias. Pero claro, Entonces, porque somos muchas y sucias, pero realmente no hacemos nada. No mordemos, no picamos, no tenemos nada. ya, la verdad es que no hacemos nada. Que es Bueno, que tenéis miedo de nada. Que el, ca- somos chigüeros, no tenemos dientes. no tenemos dientecillos. El caso es que vamos a estar en más plataformas porque la aventura con Evox siendo originals ha estado muy bien, pero consideramos que ya es hora de explorar nuevos horizontes. Abrirnos Entonces, a nuevos horizontes. Nos vamos a subir al sí, barco. sí, no sabemos lo que va a pasar verdaderamente. Agradecemos un montón a la gente de Evox, nos han apoyado un montón, pero queremos probar otras cosas que creo que el mundo es muy grande. Yo tengo ambos, dos, hablo también aquí por Diana, tenemos espíritu de exploradores y nos gusta ver qué hay en el horizonte, porque eso que es bruma puede ser un palacio, o puede ser un O nuevo un país perro. por conquistar, o puede ser un perro. O un montón de cucarachas, nunca se sabe. Y lo último, que quiero decir que estamos fuera del programa ya, de verdad, os podéis pirar. Es que la retención a estas alturas creo que nos escucháis tres o cuatro, nada más. Eh, Hay una cosa que es importante, que hemos hablado en este programa, respecto a los símbolos y respecto Ujú. a todo lo demás, que es la narrativa de las cosas, que es el peso de las palabras. Eh, si no tuviésemos periodistas tan subnormales e hijos de la gran puta Y que también ya pagaos. que llaman Dana a cada puta precipitación que cae 3 gotas más de lo habitual, si se dejase de utilizar mal el lenguaje para referirnos a lo que es una gota fría, porque ¿os acordáis de la ciclogénesis explosiva? ¿Os acordáis de no sé qué, no sé cuánto, que está de moda en 1997 y lo recuperamos porque da mucho miedo? Vale. Si la gente de la tele, en general, no utilizara el lenguaje para provocar ese efecto asustaviejas y que en mitad de la comida te gires a ver la tele a esperar a que te expliquen qué significa una dana, porque dana es todo, porque yo creo que en lo que llevamos de trimestre han caído 99 danas, si hablásemos con propiedad y nos refiriésemos a un fenómeno de la magnitud que se ha producido en Valencia con la espenta real de lo que significa y no la enésima dana, estoy seguro de que mucha gente hubiese hecho caso. Porque estamos en 2024. Estoy muy cabreado, ¿eh? Llevo todo el programa muy cabreado. Sí, porque has dicho espenta y no sé lo que significa y no te he querido ni preguntar. Da igual. En 2024, en la época de la información, nos enteramos menos que nunca. Menos que nunca. Y la gente ha muerto en garajes, en la autovía, en un montón de sitios, porque la información no les ha llegado como tiene que llegarles. Porque se ha hablado buscando el clickbait y asustando hasta que la palabra ha dejado de tener efecto con tantas ganas de generar tráfico que al final la gente ha dejado de escuchar. Entonces, yo lo siento mucho, George Orwell, pero Adolf Huxley tenía razón. El verdadero terror es que tenemos tanta información que somos incapaces de contrastarla. Y lo que es aún peor, somos incapaces de saber qué sirve y qué no sirve. Somos incapaces de saber qué es verdad y qué es mentira. Así que, lo dicho, si el periodismo fuese un poco más serio, y me refiero sobre todo al periodismo televisivo, que es el que a más gente llega y el que más gente ve, porque ¿quién no se pone la tele mientras come? Si dejásemos de ser tan gilipollas y hablásemos con propiedad, y cada cosa tuviese su magnitud, estoy seguro que lo que ha pasado con esta tremenda gota fría, en lugar de ser en términos de moda, que tanto mola ahora, que todo es una dana,
estoy seguro de que se hubiese evitado muchas más tragedias. Pero bueno, somos irresponsables porque hay muchas servidumbres. Como a nosotros no nos paga nadie y nos importa una mierda todo, pues decimos las cosas que opinamos. Y todo, no tengo mucho más que decir. Yo ya no voy a decir nada porque este programa te lo has llevado tú todo. Perfecto. Nos vamos. Pero bueno, que me suscribo a tus palabras y que espero que... Dos cosas, que se tomen las cosas más en serio por parte de las administraciones públicas, que son a los que les pagamos por pensar, y que tengamos en cuenta que el que te va a venir a salvar el culo cuando lo tengas, hasta cuando te llegue el agua a las pestañas, va a ser tu vecino. Así que menos mirar para arriba con veneración y más mirar hacia los lados, hacia tus iguales, que son los que en un momento dado van a estar ahí para ayudarte. Efectivamente. Y también un último comentario, un poquito de respeto a la gente mayor, ¿eh? Porque el río, el Plan Sur, que es lo que ha hecho que la tragedia no sea mucho mayor, se ha estado pagando con los impuestos de cada carta que se ha enviado, cada sello que se ha comprado, con gente que durante años, gente mucho más mayores que nosotros, han pagado para que esa infraestructura esté ahí, para salvaguardar a las generaciones posteriores. Porque estoy un poco hasta la polla del discurso de batalla generacional y creo que muchas veces perdemos de vista de que esa gente también ha hecho cosas por el futuro. El Plan Sur, de no haber estado ahí, a día de hoy lamentaríamos muchísimo más, porque os recuerdo que la riada de mediados del siglo XX fue devastadora. Toda la ciudad se quedó bajo las aguas. Llega a pasar eso sin Plan Sur y Eso no es lo sé. del cauce del río Turia, que ahora es Correcto. un parque y él está canalizado Exacto. por otro lado. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que veo, sobre todo en chavales muy jovencitos, 20 años, por ahí, ay, sí, los putos boomers, ay, qué bien que viven, la pensión, no sé qué, no sé cuánto, mira. Pero nosotros somos boomers, ¿no? ¿O no? Somos No, somos millennials. Nosotros millennials. somos millennials. Ah, vale, vale. Somos la mierda clavada en el Perdón. medio, la Per- mierda del per- per- medio. Perdón a los boomers y a los que no son boomers que total, que no sé Eh, qué soy yo. y Estoy un mientras poco... y mientras estamos grabando, se acaban de suspender las clases en Valencia porque estamos otra vez en alerta roja. No estoy para mierdas. No estoy para mierdas. Escucha, yo me he ceñido a hacer lo mío hoy. No te he tocado nada, cero, cero los huevos hoy. Nos vamos, que si no al final le pego a alguien. Venga, un besito. Adiós. Adiós.